Ahora sí. Bien, como veníamos diciendo, voy a repetir para que quede en el video. ¿Sí? Nosotros teníamos nuestras tablas, cada una con nuestra clave primaria, es lo que representa el número uno. ¿Sí? Quiere decir que solamente va a existir un registro, o sea, cada registro va a ser de forma individual, ¿no? Es lo que quiere decir el primary key. Y este registro, fíjense que el ID lector también se encuentra aquí. Nada más que en esta tabla préstamo, está como clave foránea. ¿Sí? También tenemos lo mismo en libro, ¿sí? Nuestra clave primaria vendrá a ser ID libro, ¿sí? Es como el DNI del libro, por así decirlo. Y se encuentra aquí en préstamo como clave foránea, ¿sí? Pues tiene el signo de muchos. ¿Cómo hacemos nosotros para que estos valores, ID lector y ID libro, sean llaves foráneas, ¿sí? ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos para poder vincular una tabla con otra, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer ahora. Yo lo estuve haciendo algunos ejemplos, pero vamos a volver a hacerlo. Si nosotros nos vamos, a ver, está aquí la parte de diseño. Creo que es acá. Vista de relaciones. Mm, Ahí está. No, no está todavía. Déjeme ver por acá. Bueno, ya la busco enseguida. ¿Sí? De momento vamos entonces a la tabla préstamo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra clave primaria, lo vamos a ver acá en estructura. ¿Sí? Fíjense que está con una llave dorada. Eso quiere decir que es una clave primaria, ¿no? Y yo aquí también tengo ID libro y ID usuario. Y los volví llave foránea. Por eso están con color gris. ¿Cómo hice eso? Fíjense aquí, cuando ustedes van a la tabla, ponen la parte de estructura y le dan a cambiar, ¿sí? O signo más, ¿sí? Más fácil. Fíjense que ahí sale primaria, sale único y sale índice. Yo en este caso le puse índice, ¿sí? Cuando ustedes le ponen índice, yo, a ver, puedo poner otra cosa. No me marca error, sí me va a marcar error. A ver. Bueno, ahí sí, ahí le modifiqué el dato y se me hizo otra tabla. A ver si quiero revertirlo, a ver si me deja. Bueno, sigue como foreign key. A ver si lo puedo cambiar acá. Tun, tun. No me acuerdo cómo cambiarlo. Bueno, vamos a hacer otra clave foránea. Supongamos que sea, a ver, vamos acá, libro. ¿Sí? Fíjense, el libro solamente tiene una clave primaria y tiene para que yo las vincule con la tabla categoría, con la tabla autor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las puedo vincular con esas dos tablas? Les traigo la clave primaria de esas tablas a esta, ¿sí? A la tabla libro, pero yo la voy a volver, en esta tabla la voy a hacer foránea. Bienvenido, Guille, no hay problema. Bien, vamos entonces a hacer ID categoría y ID autor, vamos a hacer foráneas. Vamos acá, le ponemos índice, me dice que va a hacer una consulta, ¿sí? Un alter table, ¿no? Quiere decir que va a modificar la tabla, justo ese campo, y le va a agregar un índice, ¿sí? O una llave foránea, ¿sí?
Y fíjense, ahí se hizo de color gris. Lo mismo vamos a hacer con autor. No sé si ustedes tienen tantas tablas. Yo en ese momento, en este ejemplo, lo tenía. Que bueno, por eso tengo tantas relaciones. ¿Sí? Fíjense entonces, yo con libro hice dos claves foráneas. ¿Sí? Entonces yo puedo vincular con la tabla categoría, que la tengo por acá, esta de aquí, y con la tabla autor, que también la tengo por acá. Volvamos entonces a esto. ¿Sí? De momento no me interesaba el libro, sino que me prestaba la parte de préstamo. ¿Sí? Entonces, ahora ya la parte de préstamo tiene sus claves foráneas, ¿sí? De ID lector, que en este caso vendría a ser ID usuario, y ID libro, ¿no? Volvamos acá, ¿dónde estamos? Acá. ¿Sí? Vamos a préstamo, vamos a estructura, y ahí está, ¿sí? Están con claves foráneas y clave foráneas. Vamos a ver, no me acuerdo. Restricción en claves foráneas. Un segundito. No me acuerdo cómo era para que te muestre el mapa. No me acuerdo que era acá. Bueno, me habré olvidado. Base de datos, tabla. Vamos a qué tabla. Vamos a la tabla préstamo. ID libro. Mm, mm. A ver si me deja. No me deja. ¿Por qué no me deja? Bueno, acá está. Bueno, ya enseguida vemos el mapa. No me acuerdo cuál era el botón que te mostraba las tablas. Te muestra esta parte de acá. ¿Sí? Te muestra todas las relaciones. Y ahí hacemos las relaciones arrastrando una flechita de una tabla a la otra. Ya enseguida les muestro. No lo quiere el host, dice. No me quiere mostrar, la verdad. Antes yo apretaba acá y se me mostraba el mapa. Pero bueno. Bueno, ya lo voy a buscar. ¿Sí? De momento. A ver. Creo que así era. Sí, vista de diseñador era. Ah, ahí está. Gracias. Sí, era así. Bueno, ahí está. Gracias ahí. No me acordaba, hace mucho que no manejo. Ahí están todas nuestras tablas. Bueno, acá estas tablas me estorban, por así decirlo, pero las que necesitamos están acá. ¿Sí? Esta también editorial no me sirve. Por acá. Facultad tampoco me sirve. Está medio sensible este, ¿qué le pasa? No se quiere mover. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Préstamos sí me sirve. ¿Sí? Préstamos lo vamos a poner por acá. Usuario lo vamos a poner por acá. Y libro por acá. Bueno. ¿Sí? Estas son las que de momento me interesan. Ustedes pueden seguir relacionando tablas. Y aquí tenemos un panel, fíjense que yo ni siquiera me acerco mucho y ya se me despliega el menú. Y tendríamos que relacionar una tabla. A ver, ¿dónde está la opción esa? Crear relación. ¿Sí? Ahí está. Y me dice seleccione la llave, la clave referenciada. ¿Sí? En este caso, vamos a ID usuario. ¿Y cuál es la llave foránea o la clave foránea? ¿Dónde está ID usuario? Está en este de aquí. ¿Sí? Y bueno, aquí
me dice que cuando nosotros, como van a estar vinculadas las tablas, el registro va a estar vinculado también, por lo tanto, hay varias formas de cuando se borra un registro, cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Dicen cascada, sin acción, restrict. ¿Lo vamos a poner en restrict? Ok. Y no me deja. A ver, vamos a intentar de nuevo con otra opción. Quizás en cascada me deja. El usuario. Acá. Si no me quiere dejar, che. Hoy estamos mal. Quiere dejar. Estamos de loco ahí, che. Vamos a ver con libro, a ver si me deja con libro. Con libro sí me deja. Bueno, esto es lo malo de PHP si te desacomoda todo re feo. ¿Dónde está? Vamos a volver a refrescar esto, porque está medio incómodo trabajar así. Bueno, ahí está más o menos. Ahí está, fíjense. Se vinculó libro, ¿sí? El ID libro, por eso sale de aquí, con la clave foránea, que vendría a ser acá ID libro también, pero está en la tabla préstamo, ¿sí? Y no sé si ustedes logran ver, pero esta vendría a ser la clave primaria y esta también vendría a ser la clave primaria, ¿sí? Entonces hay que vincular esta clave primaria con su clave foránea en la otra tabla, ¿sí? Pero qué raro que no me deje con usuario. ID usuario, muy raro. Vamos a intentar de nuevo. A ver, ¿qué le ponéis? Bueno, después lo busco, es un error. Debe ser porque como importé la tabla, algo la habré tocado antes, entonces por eso no me deja. ¿Sí? Debería borrar la tabla y volver a hacer todo un bolonqui, así que de momento no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero ustedes como recién están creando las tablas, deberían tener todo bien, ¿sí? Y podrían crear la relación, ¿no? Relacionar libro con préstamo y préstamo con usuarios o con estudiantes, no sé cómo tienen ustedes las tablas. ¿Alguien tiene ya hechas las tablas? ¿O todavía no hicieron la base de datos? A ver, ¿qué dicen? Todavía no. Mm, las tenés vacías. Bueno, no importa que estén vacías, igual las puedes relacionar, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Sí, mejor que tengas bien hecho el DAR primero, ver qué datos vas a relacionar y después ponerte a agregar y jugar con, no sé si tanto con MySQL, directamente desde la base de datos, ya lo haría yo, ¿no? Directamente desde Java, ¿sí? Que bueno, vamos a ver entonces un poco de Java. Les muestro un ejemplo de lo que yo hice hace mucho tiempo, lo hice con PHP. ¿Sí? Fíjense que yo lo hice en un solo archivo, por eso ahora ya tengo mejores prácticas, por eso les digo que no lo hagan así. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Yo utilizo una conexión, ¿sí? Esa es la llave de la habitación que habíamos dicho, del almacenamiento de mis datos, ¿sí? Y ya me pongo a crear, fíjense de aquí, una función que tiene también SQL, en el cual hago consultas, ¿sí? Y fíjense, como le hice en un solo lugar, este archivo se me hizo todo un chorizo de código, ¿sí? Fíjense cuántas líneas son. Son más de 500 líneas, ¿sí?
Entonces, si yo tengo un error en algún lado, me voy a tener que leer las 500 líneas y no es nada cómodo. Bueno, obviamente no me voy a leer las 500 líneas. Y Visual Studio Code. Nunca usé Java con Visual Studio Code, la verdad. Porque me dijeron que lo dé con Eclipse. Pero no, es para escribir código. ¿Sí? Yo en este caso utilizo para escribir todo lo que sea JavaScript, PHP, eh, Python también. Así que bueno, como les decía, eh, por eso hay que tener todo diferenciado, ¿no? ¿Sí? Cada uno con su archivo. Por eso no es conveniente hacer un solo archivo que contenga todas las consultas, porque cada vez que yo haga un objeto de la clase, bueno, en este caso data, cada vez que yo haga un objeto se me van a cargar 500 líneas, ¿sí? Y quizás eso, si yo hago muchísimos objetos de la clase data, se van a generar muchísimas 500 líneas, 500 líneas, 500 líneas. Entonces no sería bueno. Sí, mejor manejarlo con Eclipse de momento, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros debemos diferenciar lo que son las consultas de libros, las consultas de usuarios, las consultas de préstamos, todas por separado, ¿sí? Y no hacer el manchanche que hice yo en mi juventud, ¿sí? Entonces, aprendamos de estos errores y hagamos acá en Java lo que veníamos haciendo. Tengo un error. Mm, Bueno, ahí desapareció. Bien, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Habíamos hecho una clase libro, ¿sí? ¿Dónde está la clase libro? La clase libro tiene dos constructores. Uno eh, nos sirve para crear un libro. Cuando vamos a agregar un libro, por ejemplo, a la base de datos, el libro debe tener toda su información llena, ¿sí? Otra nos sirve para ir leyendo los libros que tenemos en la base de datos, por eso es que está vacío, ¿sí? Entonces nosotros debemos llenarlo con información desde la base de datos. ¿Dónde está consulta libros? Tan, 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 tan. Acá, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que nosotros hacemos un select, quiere decir que vamos a leer información desde la base de datos, ¿sí? Esa información primero va a comenzar vacía, por eso es que nosotros creamos un libro vacío, ¿sí? Esto va a contener, en este caso, un libro vacío y lo vamos a ir llenando con información desde la base de datos. Entonces, este libro se va a llenar por cada vuelta, ¿sí? Se va a llenar información eh, de todas las columnas. Por eso es que yo tengo dos constructores y así deberían tenerlo ustedes también, ¿sí? En la parte de libros, también debería estar así en la parte de usuarios, ¿sí? Acá, bueno, en este caso, ¿qué es lo que estábamos insertando? Bueno, estábamos haciendo el ejemplo de cómo insertar un usuario nuevo en la base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia con un archivo y otro? Fíjense, a ver si lo puedo poner juntos, no, ahí está, ¿sí? Consulta libre y consulta usuario. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia en la consulta? ¿Cuál es la primera diferencia? Vamos a poner acá donde esté un insert. ¿Qué ven ustedes de distinto? Acá y acá. Sí, debería tener más o menos el cine así. En vez de prestar, sí, todos deberían tener parecidos.
Y es básicamente lo mismo, pero cambia el tipo de, los tipos de datos por ahí, uno es título, otro nombre, apellido. Bien, bien ahí lo que me dice. Lo primero y principal tienen que ver que hagan referencia a sus tablas, chicos. ¿Sí? Fíjense que yo estoy haciendo aquí en este modelo, ¿sí? Estoy haciendo referencia a todo lo que es usuarios. Y aquí hago referencia a lo que es libro, ¿sí? Esa es la diferencia principal. Obviamente que si yo estoy consultando la parte de usuarios, voy a tener otro tipo de datos que voy a manejar. Si yo acá estoy seleccionando las tablas, ¿sí? ¿En qué archivo yo señalo la base de datos? ¿Cómo sé a qué base de datos me voy a conectar? Bien, bien, Gonza. ¿Sí? En el archivo conexión, nosotros hacemos referencia a qué base de datos me quiero conectar. En este caso, me estoy conectando a esta base de datos. Se llama sistema de biblioteca y lo podemos corroborar acá. ¿Sí? Estas son muchas bases de datos y estamos haciendo referencia a esta de acá. ¿Sí? Podemos hacer referencia a negocios o servicios o productos. ¿Sí? En este caso, sistema de biblioteca. Entonces, esas son cosas que por ahí son fáciles para algunos y quizás complicadas para otros. ¿Sí? Aquí estamos haciendo referencia a la base de datos y una vez que hacemos referencia a la base de datos, en cada uno de estos archivos hacemos referencia a lo que son las tablas, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que sería el préstamo, ¿sí? Con nosotros deberíamos tener un archivo, vamos a crearlo. Préstamo, préstamo. Se sobreentiende que es un libro, ¿no? Supongamos que después quieramos prestar otra cosa, vamos a poner libro. Préstamo libro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto va a tener todas las consultas referidas a la tabla préstamo, ¿no? Entonces, vamos a darnos una ayuda, vamos a copiar esto de acá, vamos a insertar acá, ¿sí? Se importa de manera automática y nosotros aquí deberíamos comenzar a hacer nuestras funciones. Bien, yo para prestar un libro, esto lo vi con una compañera el día de ayer, eh, y está bueno lo que me preguntó. Vamos a ver un ratito en Paint. ¿Cuál sería la lógica para que yo preste un libro? ¿Sí? Que es verdaderamente a lo que nosotros estamos viniendo al curso, ¿sí? Hablar todo de lógica y cómo resolver un problema, ¿sí? Yo tengo un problema y quiero que me digan ustedes las condiciones que tiene, vamos a poner acá. Así es que, bueno, no importa. ¿Cuáles son las condiciones para poder prestar un libro? Entonces vamos a poner acá, condiciones. Bien, que haya libros disponibles. ¿Qué quiero decir con disponible? Debería tener libros en stock, ¿verdad? Entonces, ¿qué base de datos tengo que consultar? Perdón, ¿qué tablas tengo que consultar? Y ahí habría que consultar el ID del libro. Bien, ¿sí? La primera condición para prestar un libro, entonces vamos a poner acá, primero, debo tener en la tabla de libros, un ID libro, ¿sí? Porque no todos hay que hacer referencia a un libro en particular. Si cantidad es mayor a qué? Uno. A 1. O sea, si yo tengo un libro no puedo prestar Pero a 0. No, no, no. ¿Sí? Mayor a 0.
Ese es el Ah, primer vale, equipo. ok, tienes razón, sí. Bien, ¿cuál es la segunda condición que tenemos en el archivo de ejemplo para poder prestar un libro? Y el ID de usuario. Bien, nosotros tenemos que tener obtener el ID usuario, ¿sí? Para saber a quién le estamos prestando, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que obtener el ID de usuario? ¿Qué restricción tiene el usuario? ¿Cuántos libros por día puede sacar el usuario? Dos. 2 libros por día, ¿verdad? Entonces, yo necesito hacer referencia a mi ID usuario, o sea, por lo tanto tengo que consultar la tabla de usuarios, ¿sí? Y fijarme, contener, vamos acá, hacer referencia a la tabla usuarios, donde ID usuario, ¿sí? Ahí lo buscamos al usuario, y en usuario podríamos guardar en otra columna libros prestados. Entonces, deberíamos poner aquí una columna, vamos a poner con columna, libros, o cantidad prestada. ¿Cómo podemos poner? Libros prestados. ¿Sí? Ahí deberíamos tener un apartado donde cuando nosotros hacemos referencia a ese usuario, también podríamos obtener cuántos libros tiene él en su poder, ¿no? O también dónde podríamos hacerlo. ¿En qué tabla podríamos ponerle que tiene prestado cierta cantidad de libros? Para no hacerlo aquí. Bien, vamos a poner tabla préstamo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la tabla préstamo? Tiene primero ID préstamo, ¿sí? Porque cada préstamo es individual, ¿sí? Después de ID préstamo tiene las claves foráneas. ¿Qué quiere decir las claves foráneas? Que va a hacer referencia a un libro y a un usuario. Entonces vamos a poner ID usuario y ID libro, ¿sí? ¿Qué más debería tener nuestra tabla préstamo? ¿Sí? Ya estos son datos solamente de vinculación. Vamos a vincular unas tablas con otras, ¿sí? Estamos haciendo esto de acá, ¿sí? Estos tres de acá es para poder vincular solamente, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué más necesito poner en mi tabla préstamo? Vamos a repetir el manchete. ¿Sí? La fecha del préstamo. ¿Por qué? Porque por día yo puedo sacar 2 préstamos, ¿no? Entonces, fecha de préstamo. Podría poner también fecha de evolución. ¿Sí? Y aquí podría guardar estas de acá. Ya. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos un préstamo, ¿sí? Un libro y un usuario. Supongamos que le prestamos hoy, ¿sí? Y le prestamos un libro. Entonces, aquí vamos a cambiar este dato y le vamos a poner, si estaba en 0, le vamos a poner +1, ¿verdad? Y de nuevo, si hacemos otro préstamo, esto va a cambiar a 2, ¿sí? Y si hacemos otro préstamo, ¿podría hacer otro préstamo o no? ¿O cómo hacemos la restricción de eso?
¿Qué hacemos nosotros para saber que ya pasó un día? ¿Qué debemos restar? Fechas. La fecha actual con la fecha del préstamo. Exactamente. Entonces, hacer una resta en fecha actual del préstamo. ¿Y esto qué me va a devolver? ¿Cantidad de qué? La cantidad de días desde que se prestó el libro. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Me va a devolver cantidad de días. Entonces, ese ID de préstamo, o sea, ese préstamo o tiene que estar con la condición devuelto, ¿sí? Para que yo después pueda volver a prestarlo, o tiene que estar como que todavía no fue devuelto y no puedes sacar, ¿sí? Entonces, esta es la ayuda que nosotros le damos a la máquina, en realidad al programa. Tenemos que obtener la cantidad de días, ¿sí? Una vez que tenemos la cantidad de días, ¿sí? ¿Cuántos préstamos podemos tener por día? 2. 2, ¿sí? Eso ya lo tenemos acá, ¿sí? ¿Qué más deberíamos hacer? A ver si yo no me estoy perdiendo. A ver, tenemos que ver el libro, si es que está en stock. Ah, bien. Si es que vamos a prestar un libro, ¿sí? Si es que pasamos todos estos filtros, nosotros deberíamos de disminuir el stock de la cantidad, o mejor, disminuir la cantidad en la tabla libros. La contraseña de hoy, ahí viene, yo lo paso. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy saltando algo. Creo que no, ¿sí? Todo esto hay que tener en cuenta a la hora de prestar un libro, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones o qué es lo que yo debo, vamos a poner algoritmo para devolución de libro? ¿Qué es lo que primero que tengo que agarrar en la devolución del libro? ¿Cuáles son los datos que tenemos que manejar? El ID del libro, ID libro, ¿sí? Vamos a devolver un libro. ¿Qué más? del usuario. ID usuario. Bien, ¿qué más? La fecha de la devolución. Bien, fecha de devolución. ¿Algo más? ¿Cómo sé que estoy devolviendo? Yo cuando tengo aquí lleno este campo, ¿tengo ID préstamo? ¿Tengo ID usuario? Sí. ¿Tengo ID libro? También. ¿Tengo fecha de préstamo? Sí, supongamos que lo presto, se llenaría este campo. ¿Este campo se llena? Sí, habría que llenarlo con la fecha que hay que devolver el libro. Exactamente. Entonces, este de momento está vacío. A ver, la fecha dice ahí. ¿Este está vacío o se llena automáticamente? Se debería llenar automáticamente. ¿Pero en dónde? ¿En este de aquí, en esta función de acá o en la función de ahora? En la función en la que se No lo escuché bien. Acá, ¿verdad? el libro. Después, condición que función. Claro.
Hoy no entendí nada, no sé si mi internet. Bien, entonces nosotros hacemos referencia a toda esta tabla. ¿Cómo se llama esta tabla de acá? Préstamo. ¿Sí? Entonces debemos saber cuál fue el préstamo que pedimos prestado. Por eso es que cada préstamo es único. ¿Sí? Ese préstamo tiene la información de cuándo fue prestado ese libro y a quién fue prestado ese libro. ¿Sí? Por eso necesitamos nosotros agarrar el ID préstamo. ¿Sí? Sí o sí necesitamos el ID préstamo para poder hacer cambios en él. ¿Sí? Recién cuando tenemos este ID, nosotros podemos insertar la fecha de devolución. ¿Sí? Después de esto, bueno, obviamente podríamos hacer un algoritmo, si es que se devolvió tarde, si es que se devolvió a tiempo, y de acuerdo, si es que se devolvió en tiempo y forma, no sancionarlo, y si no se devolvió en tiempo y forma, sancionarlo. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo sancionamos a un usuario? Supongamos que la condición, tenemos aquí la tabla usuarios, ¿sí? Fíjense que tienen condición, ¿sí? 1 y 2. Condición 1 quiere decir que tiene luz verde, ¿sí? Que podemos prestarle, no está sancionado, ¿sí? Y si está sancionado, tiene condición 2. Entonces, nosotros cuando vayamos a prestar un libro, ¿sí? Debemos preguntar si el ID usuario tiene condición 1, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene condición 2, porque si tiene condición 2, es porque está sancionado y no podemos prestarle nada, ¿sí? Porque no es confiable. Entonces, eso debería estar en la parte de prestar libros también, ¿sí? ¿Dónde se calcula eso? Se calcula acá, cuando el señor viene y devuelve un libro, ¿sí? Si nosotros insertamos la devolución, la fecha de devolución, ¿sí? Insertamos el libro que fue devuelto por la persona tanto, tenemos la fecha de devolución, también deberíamos hacer lo que sería la resta, ¿no? Entonces restar las fechas para saber si el usuario va a ser sancionado o no, ¿sí? Caso 3, vamos a poner acá, si el usuario fue sancionado, cambiar su condición a 2, ¿sí? ¿Por qué me va a servir esto? Porque si está sancionado, creo que si mal no leí, a todas las personas que estén sancionadas hay que hacerle una recarga en la cuota, ¿puede ser? Como que hay que subir el precio de algo que él paga mensual, ¿no? O incluso supongamos que pierde el libro también, ¿sí? Entonces deberíamos hacer otra tabla para pérdidas de libro. Bueno, no lo vamos a complicar tanto, pero más o menos viene por esta onda, ¿sí? Si el usuario fue sancionado, cambiar su condicionador. ¿Cómo sabemos si el usuario fue sancionado? Porque hacemos la resta de fechas. ¿Qué fecha restamos? ¿Sí? La devolución menos fecha del préstamo, ¿sí? Y esto tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Entonces, tiene que ser menor que 1, porque esto me va a dar cantidad de días en realidad, ¿sí? ¿Por qué le pongo de días? Porque podemos nosotros restar segundos, minutos, días, meses y años, ¿sí? Entonces hay que buscar el SQL correcto para poder restar en la forma de días. ¿Qué más? Cuando nosotros devolvemos un libro, ¿qué debemos hacer? Bueno, ponemos acá el 4. Si no fue sancionado, obviamente su condición va a seguir en 1, ¿no?
Nada. ¿Qué más deberíamos hacer cuando uno devuelve el libro? Aumentar la cantidad de libros disponibles. Exactamente, muy bien. Devolver el libro en sí, ¿sí? Entonces, devolver la cantidad en la tabla libro. ¿Y cómo sé qué libro voy a aumentarle la cantidad? Porque nosotros ya tenemos el ID libro, ¿sí? Por eso hacemos referencia a ese libro y le aumentemos su cantidad. Bueno, creo que eso es un poco lo que vamos a hacer dentro de lo que sería préstamo libros. ¿Qué más me estaría faltando? Bueno, es más de lo mismo, chicos. Es más de lo mismo hacer funciones, ¿sí? Hacer consultas de datos y, bueno, ejecutar las consultas, hacer un algoritmo que vaya haciendo todas estas cosas de acá. Consulta usuario no está lleno, supongamos que acá tenemos el libro. De acá pueden sacar el machete, por así decirlo, ¿no? Es más, creo que no se los mandé, ahora se los mando. Pero acá en préstamo libro va a ser un poquito más complicado. Bueno, toda esta lógica que ustedes ven acá, bueno, yo obviamente se las voy a pasar, pero quiero que vean acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá. Vamos a buscarlo. Eso. Préstamo. Agregar préstamo. Fíjense, ¿qué me está pidiendo de entrada? Me está pidiendo el nombre del libro y me está pidiendo el DNI del alumno, ¿sí? En este caso yo lo manejé como alumno también, pero es una función que tiene dos parámetros. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para saber el nombre del libro y el DNI del alumno? Deberíamos hacer una consulta en la base de datos y buscar, no sé, supongamos que nuestro programa, vamos a hacerlo en Paint, tiene un campo acá tiene un botón que dice buscar. Nosotros no vamos a hacer la interfaz gráfica, la vamos a imaginar nada más porque no nos queda tiempo. Quedan 10 días, un poquito más. ¿Sí? Nos dice buscar y acá ponemos un código y acá abajo nos va a dar la respuesta. O sea que me va a decir todos los datos del alumno. Me va a decir el nombre, me va a decir el apellido, me va a decir el ID que tiene, la condición, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer una función que simule este buscar. Entonces, ¿qué debemos pasarle nosotros acá? ¿Sí? ¿Cómo podríamos buscar un alumno? ¿Qué es más fácil? ¿Darle el DNI o darle un nombre? Porque nombres se pueden repetir, apellidos se pueden repetir. Le podemos dar o el DNI, si es que ustedes lo tienen. Sí, obviamente el DNI no se repite, creo que casi en la mayoría de los casos. O podemos buscarlo por ID. ¿Sí? Obviamente supongamos que cada alumno de la facultad que va a la biblioteca tiene un carnecito y él nos da el carnecito y ahí tiene el ID, el nombre, todos los datos del chico, de la chica. ¿Sí? Entonces nosotros deberíamos buscar por ID o en este caso, el más real, buscar por DNI. ¿Sí? Si ustedes tienen en la tabla de usuarios DNI, nosotros deberíamos pasar este DNI como parámetro, ¿sí? A nuestra función. Y nuestra función, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver toda la información que tiene coincidencias con ese DNI. ¿Cómo haríamos eso? Supongamos, haríamos un public vamos a poner string o incluso array, ¿sí? En este caso vamos a poner string.
¿Por qué? Porque nos va a devolver una salida que nosotros debemos de manipular, ¿sí? No le puedo poner void porque yo después no voy a poder agarrar esos datos que están en consola. Yo necesito, por así decirlo, el valor en forma de variable, ¿sí? Entonces, por eso yo no le puedo poner void. Yo necesito agarrar un dato de los que voy a obtener, ¿sí? Y con el void no me regresa nada, solamente puedo mostrar por consola o hace un cambio nada más de una variable. Entonces, por eso, acá podemos poner array si quiero, o array list. Eh, sí, lo pongamos array o array list, ¿sí? Que es más fácil manejarlo. Y pongo buscar usuario. ¿Sí? Esa va a ser mi función, ¿sí? Que va a recibir como parámetro qué dato. ¿Qué dato dicen ustedes que va a recibir? El DNI. El DNI, perfecto. ¿Sí? Aquí va a pasar el DNI. ¿Qué quiero hacer? Quiero buscar un usuario por DNI, ¿sí? Entonces acá, cuando hago la consulta, bueno, ustedes ya saben que tienen que hacer todo este mambo de acá, ¿sí? Y reemplazar aquí dentro la consulta que vamos a hacer ahora, ¿sí? Esto lo copian tal cual, siempre es lo mismo, lo único que cambia vendría a ser la consulta, ¿sí? Entonces, nuestra consulta aquí, ¿cuál vendría a ser? Vamos a poner acá, consulta, va a ser igual a qué. Select, seleccioname todo si querés. ¿De dónde? ¿De qué tabla? Usuario. Y si yo hago esto, me va a traer todos los usuarios. ¿Cómo hago para que me busque uno en específico? Tengo que buscar una coincidencia, ¿verdad? Tengo que poner el DNI es igual A este al que DNI de estoy aquí. pasando. Entonces este lo vamos a poner como rojo. DNI como rojo. ¿Sí? O DNI param si quieren para que sea más tratable. ¿Sí? Esa viene a ser nuestra consulta para poder buscar todos los datos. Este significa el asterisco. Va a buscar todos los datos que tiene ese usuario. ¿Y cuántas filas me va a devolver eso? ¿Una, dos o muchas? ¿O En cuántas filas? teoría, una sola. Una sola fila, ¿sí? Por lo tanto, yo necesitaré un ciclo para poder leerla. No, como tengo No, una sola fila, yo no necesito un ciclo para poder recorrerla. Eh, yo lo que haría sería guardar la información, guardar la respuesta, ¿sí? ¿Dónde está? En este caso, la guardaríamos, ¿dónde está? Hacemos un select, fíjense, un select. Nosotros no vamos a guardar en este caso un libro, sino que vamos a guardar ¿qué cosa? ¿Qué estamos buscando? usuario. Un usuario. Entonces vamos a crear un usuario en blanco, ¿sí? Le vamos a insertar todos los valores de la columna y no necesitaría un while, ¿sí? Acá podría ir un if, ¿sí? Si esto es verdad, ¿sí? No hace falta el while. También pueden hacerlo con while, va a ser un solo ciclo, pero bueno, si ustedes quieren hacerlo con while también está bueno, ¿sí? Pero ya con un if pueden manejarlo, ¿sí? Ponen if, o sea, si existe un registro, ¿sí? Vamos a guardar ese registro, como es una sola línea, ¿sí? Lo guardamos dentro de un libro, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué debería salir de aquí? Debería salir un return de libro, ¿sí? En este caso, como yo lo tengo como void, solamente quería mostrarlo, pero acá podríamos poner en vez de void, podríamos poner un array list y después ese array list o array, como ustedes quieran ponerle,
que también va a estar vacío. Vamos a poner acá, array, vacío, ¿sí? Luego de que terminemos de hacer todo esto de acá, ¿sí? Nosotros podemos ponerle array, perdón, array.add, o push, creo que es con array list, no me acuerdo bien, ¿sí? Supongamos que es push. ¿Y qué le vamos a poner dentro de array si está vacío en este momento? Le vamos a poner libro, ¿sí? Porque el libro ahora ya está lleno, ¿sí? Comenzó vacío y ahora ya está lleno de información y lo vamos a guardar dentro de un array, ¿sí? Entonces acá devolveríamos, o incluso podemos devolver incluso el objeto nada más, ¿sí? Return libro, ¿sí? Pero es más fácil manejarlo con array. Depende cómo ustedes quieran recorrer o un array o quieran mostrar la información del libro, ¿sí? Esto también quedaría de más. Yo haría un objeto directamente, ¿no? También, las dos es válida. Entonces acá yo pondría libro, ¿sí? Entonces la salida tiene que ser un libro, ¿no? Entonces acá tiene que ser return libro. A ver. Mostrar. No sé si es así. Libro. No me acuerdo. Bueno, ahí quedó. ¿Sí? Claro, porque está dentro de este try. No lo puedo poner afuera. Tiene que estar dentro del try. ¿Sí? Entonces ahí me lo tomó. ¿Sí? Entonces es una salida de tipo libro. Acá también no sé por qué me lo muestra así. Bueno, ahí está, ahí me lo arreglo. ¿Sí? Pero en caso, bueno, nosotros después que tenemos esta salida, vamos a tener un libro. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros recorremos un libro? Vamos a ver acá. ¿Sí? Bueno, en este caso es usuario, ¿no? Entonces vamos a tener un return usuario, ¿sí? Que ya va a estar lleno, obviamente. ¿Y cómo hacemos nosotros para recorrer un usuario? Nos va a devolver esto un objeto. Supongamos que esto lo vamos a guardar, no sé, en una variable. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para guardar ese objeto en una variable? Vamos a poner variable igual a, cuando nosotros vamos a instanciar esta función en el main, ¿sí? Acá de acá, donde está el main, este sería acá. Cuando nosotros creemos un objeto a partir de usuario, ¿sí? Porque vamos a hacer una búsqueda de usuario, podemos guardar en variable. ¿Qué vamos a guardar? Buscar usuario y ponemos el DNI para ustedes quieran ponerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función me va a devolver un return. ¿Qué me va a devolver? Un objeto. Entonces esta variable tiene que ser de tipo objeto, ¿sí? Vamos a poner tipo objeto, ¿sí? Una variable de tipo objeto porque esta función me está devolviendo algo, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos con los valores calculados al comienzo del curso, ¿sí? Hacíamos una función que retornaba un número entero, ¿se acuerdan? Y nosotros guardábamos, ¿sí? Int variable, ¿sí? Multiplicación. ¿Se acuerdan que hacíamos esto de acá? Es exactamente lo mismo. Nada más que esta función, lo único que tiene de distinto es que consulta la base de datos y devuelve un objeto, ¿sí? En vez de guardar un número entero, estamos guardando un tipo de objeto. Si el objeto es usuario, acá pondrían usuario. Si el otro es libro, pondríamos libro.
pero estamos guardando una información. ¿Y por qué estamos guardando esa información así? Porque con void no podemos guardar información. ¿Se acuerdan de eso, no? Void solamente muestra por consola o setea valores. Bien, todo eso que hicimos solamente para obtener los valores que tiene un usuario. También no sé si quieren que les pase esto, que tiene ahí más o menos, es parecido, ¿sí? PHP con Java, la parte de consultas. Pero fíjense que para obtener la información de un usuario, para obtener la información de un libro, nosotros debemos imaginarnos la interfaz gráfica, así de esta manera, ¿sí? Si yo quiero buscar un libro, no lo voy a buscar por DNI. ¿Por qué es más fácil buscar un libro? Por nombre. Por nombre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pongamos buscar libro, ¿sí? Acá vamos a poner el nombre. De última, nos van a aparecer más de una línea. ¿Por qué? Porque puede tener varias ediciones. Ustedes no lo hagan tan complicado ahora, pero podría tener más de una línea, ¿no? ¿Sí? Pero esto se tienen que imaginar. Se tienen que imaginar el buscar, y esto de acá adentro serían los parámetros. Y esto sería el return, ¿sí? Nosotros con el return podemos manejar todos estos datos de acá. Así que no sé si los mareé. Le embarré peor, ¿no? Pero ya con esto ya estaríamos, chicos. Si esto lo hacemos el lunes y el miércoles que viene, que sería agregar préstamo, que es más o menos esto, si son un par de consultas, ¿sí? Fíjense, un insert y todo eso. Entre el lunes y miércoles yo creo que terminamos, les paso ya el código. Lo hago funcionar primero, obviamente, se los paso. Ustedes podrían cambiarle el nombre de las columnas, el nombre de la base de datos, amoldarlo como ustedes quieran, pero ya estaría el sistema hecho, ¿sí? Y trabajamos con funciones, trabajamos con MySQL, trabajamos con ciclos, fíjense que todo va de la mano. En este caso, esta consulta me devuelve un array, ¿sí? Por eso dice, de MySQL, tráeme los registros en forma de array, ¿sí? Y aquí estamos leyendo el array con índice 0, ¿sí? Ya se van a dar cuenta ustedes que por qué le ponía yo el sub 0 acá, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos todos estos datos, fíjense que acá obtenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? El ID libro, ¿sí? ¿Para qué queremos el ID libro? Porque nosotros buscamos por el nombre del libro, ¿sí? ¿Y cómo buscamos un usuario? Buscamos por el DNI. Entonces fíjense que son dos consultas en una misma función, ¿sí? Por cada consulta yo voy guardando una información en una variable. Estas variables, bueno, con el signo peso es suficiente en PHP. En Java ustedes tienen que poner el tipo de datos. Eso es lo molesto de Java, pero bueno, en PHP solamente tienen que poner el signo peso y ya se crea una variable de cualquier tipo, ¿sí? Eso es lo bueno, es más maleable de PHP en este caso. Y bueno, fíjense que otra consulta más, ¿sí? Otra consulta más. Y si todo es verdadero, retorna, perdón, si el resultado es falso, retorna falso y así. Esto es para saber si es que se puede agregar el préstamo o no se puede agregar el préstamo. Debemos hacer toda esta lógica de acá, ¿sí? Me imagino que vamos a hacer agregar préstamo el lunes y devolver préstamo lo vamos a hacer el miércoles, y ya con eso ya quedaría el programa hecho. Y me imagino que la semana que viene a esa quedará para consultas, ¿sí? Así que no sé si quieren que les pase esto. Para algunos quizás les ayude. Después vamos a hacer un poco de inner join. No sé si llega a explicarlo, pero eh, es para traer toda la información de todas las tablas en un solo registro. Pues hacen inner join. Eliminar préstamo, bueno, eso no lo vamos a hacer.
recibir préstamo sí, ¿sí? Vendría a ser la devolución del préstamo. También hay muchas consultas de por medio, ¿sí? Un poco de lógica y se terminaría, ¿no? Lo que sería el proyecto. Así que bueno, yo paro la clase.